Queridos hermanas y hermanos, con mucho gusto continuamos con esta serie de videos cuyo tema es Trabajen por el alimento que permanece hasta la vida eterna, cuarta parte. Para lo cual vamos a tomar del volumen 32 el escrito del 19 de marzo de 1933. Aquí tenemos. Y dice el Señor, habla Luisa. Alimento que da a la criatura el Ser Supremo. Estoy siempre en poder del fiat divino. Su amor es tanto que no me deja un instante sin alimentar mi pobre alma. Pero para alimentarme me quiere consigo a merced de sus actos, para preparar juntos el alimento que quiere darme. Después, siguiendo sus actos, me he detenido en el acto cuando Dios creaba al hombre. Y mi sumo bien Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: Hija mía bendita, nuestra bondad suprema no se contentó con amar al hombre, con darle todo el universo a su disposición, sino que para dar desahogo a nuestro intenso amor, poníamos nuestras cualidades divinas para alimentar su alma. Por eso poníamos nuestra potencia, sabiduría, bondad, amor, santidad, fuerza, como su alimento celestial y divino. Así que cada vez que venía a nosotros, le poníamos nuestra mesa celestial para alimentarlo y saciarlo. No hay cosa que más se identifique con la criatura que el alimento, el cual llega a convertirse en sangre, calor, fuerza, crecimiento y vida en ella. Así, nuestra divinidad, queriendo alimentarla con nuestras cualidades divinas, se hacía calor, fuerza, crecimiento y vida de la criatura. Entonces aquí nos indica el Señor, así como el cuerpo humano necesita alimentos para su vida humana, para el crecimiento va a necesitar también alimentos que le den lugar a ese desarrollo. No puede un niño solamente estar nutriéndose de leche todo el tiempo. No, tiene que ya la mamita preparar ya los alimentos para que vaya dejando un poco la leche y se alimente de otros alimentos. Ya puede comer proteínas, vegetales, frutas, carne, etcétera. Lo mismo pasa aquí con el alimento que vamos a dar a nuestra alma. Pero ahí, ¿quién nos alimenta? Es el mismo Señor, con sus atributos divinos. La sabiduría, la divina providencia, la justicia, la omnipotencia, la omnipresencia. Bueno, tantos atributos divinos que están a nuestro alcance si vivimos el divino querer. Entonces vamos a tomar según nuestras necesidades ese atributo divino que nos hace falta. ¿Estás enfermo? Toma el atributo de la misericordia divina para que en su amoroso corazón te dé la salud. Si estás necesitado de un medio económico, pues toma el recurso de su atributo divino, de la divina providencia. Si vas a tomar una decisión muy delicada en tu vida, toma el atributo de la sabiduría, y así, etc. Entonces, así vas inclusive creciendo espiritualmente también en tu santidad divina, dejando ya tus modos humanos para ya tener los mismos modos divinos de Jesús, la tolerancia, la paz, la humildad, el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no bastó. Este alimento digerido no solo hacía crecer a la criatura toda bella y santa, con las virtudes de los alimentos que tomaba, sino que servía para hacer crecer la vida divina, la cual no se adapta a alimentos humanos, sino que quiere sus mismos alimentos divinos para crecer y formar su misma vida en el fondo del interior del alma. Entonces aquí también podríamos hacer la siguiente reflexión. Nuestros santos humanos, que hay por cientos en la Iglesia Católica, y aquellos que todavía no han sido canonizados, que estarán gozando ya de los frutos de esa gloria accidental en la eternidad. Se alimentaron de la palabra de Dios, de la Eucaristía,
y de las virtudes. La humildad, la paciencia, la obediencia. Ahí está San Francisco, San José, etc. Pero aquí nos quiere dar el Señor alimentos más sublimes, más divinos, que es el querer divino. Que con sus atributos divinos tú puedes, como hemos dicho hace poco, crecer divinamente. Y eso vas a tener la gloria universal cuando ya estés gozando de las bienaventuranzas eternas. Mira, se puede dar amor más grande, unión más íntima e inseparable que poner nuestro ser divino, nuestras cualidades inmensas e infinitas por alimento, para hacerla crecer con nuestras similitudes y luego servirnos de ellas para suministrarle los alimentos, para no hacernos quedar en ayunas en su alma. Y así ella pueda decir, Dios alimenta el alma y yo con el alimento que me da, alimento su vida y la hago crecer en mí. Entonces también esos alimentos divinos que nos nutren nuestra alma, también son alimento para el Señor. Así nos dice. Por eso cuando les decía en algún video, Jesús tomaba de Luisa Picarreta unas bolitas y cuando le preguntaba ¿qué estás haciendo Jesús? Le dijo, estoy tomando esas bolitas que me nutren y son los actos de tu voluntad divina. Y cuando estuvo con la samaritana, mientras los apóstoles se fueron a traer comida y volvieron y le encontraron el enfrascado en la evangelización que hacía Jesús a la samaritana, pues les dijo, no, yo tengo otro alimento mejor, que es la voluntad de mi Padre. El amor solo está contento cuando puede decir, tú me has amado y yo te he amado. Lo que tú has hecho por mí, yo lo he hecho por ti. Y como sabemos que la criatura no nos puede nunca alcanzar, damos de lo nuestro. Y así igualamos las partes y quedamos contentos y felices, ella y nosotros, porque el verdadero amor solo se siente feliz y satisfecho cuando puede decir, lo que es tuyo es mío. Claro, es obvio. Todo un Dios que tiene como ser divino un amor infinito. Y nosotros, humanos, que tenemos la capacidad de amar en forma limitada, humana, pequeña, ¿cómo podemos igualar? Pues solamente viviendo el divino querer. Porque ahí sí nos fundimos, si está Jesús en mí, y yo con Él. Y quiero amar al Padre Dios, tomaré del amor divino de Jesús, de ese amor infinito, para que mi amor sea digno de todo un Dios. Ahora sí se ha hecho un amor infinito por el amor de Jesús que está en mí. Entonces viene esa igualdad. Y ahí dice, y viene también el contento, como dice aquí, y podemos decir con propiedad, lo que es tuyo es mío, porque nos hemos hecho una sola cosa en esto de amar. Y no creas que esto fue solo para el primer hombre. Lo que hacemos una vez, lo continuamos siempre. Todavía ahora estamos a disposición de las criaturas. Cada vez que la criatura se une con nuestra voluntad, pierde la suya en la nuestra. La hace dominar. Son como tantas visitas que viene a hacer a nuestro Ser Supremo. ¿Y nosotros la dejaremos ir en ayunas? Ah, no. No solo la alimentamos, sino que le damos de lo nuestro, a fin de que tenga alimentos suficientes para crecer como nuestro querer la quiere, y a fin de que no le falten los medios necesarios para hacer crecer siempre más nuestra vida en ella. Tanto más que por parte nuestra no le hacemos faltar nunca nada. Más bien damos siempre en modo sobreabundante. Si falta alguna cosa, será siempre por parte de la criatura, pero de nosotros jamás. Otra enseñanza maravillosa. Él como un Dios, no solamente ese acto de amor que hizo al crear al primer hombre,
Adán, que le dio pues esos atributos, ¿no? Primero le formó del barro, después también le creó el alma con la memoria, entendimiento y voluntad, que son las tres potencias, ¿no? Memoria, entendimiento y voluntad son las potencias del alma. Pero además le dio una gracia especial, la voluntad divina y la vida divina. Lamentablemente Adán la perdió por la desobediencia, y nosotros cuando ya nacemos pues venimos más allá de lo que decimos el pecado original, la mancha del pecado original, es la falta de esa herencia que no nos dejó Adán, la vida divina y la voluntad divina. Entonces cuando nacemos pues venimos sin esos dones, y en el bautismo pues nos volvemos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Recobramos la vida divina, y la voluntad divina también está en nuestra persona recién bautizada. Pero con el tiempo se van más bien la criatura, si es que no hay un seguimiento, una enseñanza de estas verdades, por ejemplo, porque también a los niños se los puede enseñar esto, como ya en México he llegado a saber que hay escuelitas de formación para los niños de la vida divina. Qué linda oportunidad para esos niños de que desde el comienzo vayan ya creciendo su vida divina con la voluntad divina, que van aprendiendo cómo hacerla, con la pedagogía que hacen allí en México, muy, muy excelente. Pero digo, aquí nosotros pues lamentablemente vamos más bien perdiendo esa inocencia de niño, nos vamos más bien contaminando con el mundo y nos volvemos como unos paganos, aunque seamos bautizados. Entonces ahora viene pues precisamente con Luisa Picareta y estas verdades a recuperar nuestro origen, ser imagen y semejanza de Dios, como fue el proyecto con Adán. ¿Y cuál era el modelo para ese proyecto? Era Jesús. Entonces, a eso nos lleva, a ser imagen y semejanza de Jesús con estas verdades. Bien, entonces vamos a seguir con estas lecturas que nos ilustran muchísimo para poder crecer en santidad divina. Ahora vamos a tomar del volumen 36, El reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro del cielo, el escrito del 18 de diciembre de 1938, volumen 36. Y dice en su parte intermedia de este escrito, dice Jesús, que la criatura viva en nuestro querer ser amados es todo para nosotros, tanto más que el amor de nosotros mismos forma nuestro alimento continuo. Mi Padre Celestial engendra sin cesar jamás a su Hijo, porque ama, con el engendrarme forma el alimento para alimentarnos. Yo, su Hijo, amo con su mismo amor, y procede el Espíritu Santo. Con esto formamos otro alimento para alimentarnos. Entonces miren aquí la Santísima Trinidad, como dice al comienzo, dice que el amor de nosotros mismos forma nuestro alimento continuo. El amor del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está también manifestado el amor divino. Y forma, dice, el alimento continuo, ese amor trinitario. Pero también está hablando de la generación del Verbo y la correspondencia del Hijo para que se forme la procedencia del Espíritu Santo. Entonces, esto es, dice, otro alimento que nos sirve para alimentarnos. Y continúa. Si creamos la creación fue porque amamos, y si la sostenemos con nuestro acto creante y conservante, es porque amamos
Este amor nos sirve de alimento. Dios ha creado por amor a la creación. Y por amor hay ese acto creante y conservante. Porque si no hubiera esa conservación, pues se terminaría nuestra vida, ¿no? Entonces ese amor conservante también nos llega a nosotros y nos permanece con vida todo lo que Dios nos da. No solamente nos ha creado, sino que nos conserva con vida por amor. Y este amor también dice, es otro alimento que tiene el Señor. Si queremos que la criatura nos conozca en nuestras obras y en nosotros mismos, es porque queremos ser amados y de este amor nos servimos para alimentarnos. Entonces, no solamente podemos decir, Diosito te amo, Diosito gracias, Diosito te adoro. No, que otra enseñanza que nos da es que tenemos que amarle con todas sus obras, que debemos adorarle con la verdadera adoración, con todas sus obras. ¿Y cuáles son estas obras? Las obras ad extra y ad intra. En ad intra está precisamente la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Y en las obras ad extra, pues los tres fías de la creación, de la redención y la santificación divina. Entonces sí estamos en capacidad de alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, adorarle con todas sus obras. Ahora sí hay la correspondencia del hombre en forma divina, como se merece un Dios. Y ese es el alimento también para ellos y para nosotros. Repito, si queremos que la criatura nos conozca en nuestras obras y en nosotros mismos, es porque queremos ser amados y de este amor nos servimos para alimentarnos. No despreciamos nunca el amor, con tal que sea amor. Nos sirve, es cosa nuestra. Nuestro amor se sacia con ser amado. Y habiendo hecho todo por amor, queremos que cielo y tierra, criaturas todas, sean para nosotros todo amor. Y si no son todo amor, entra el dolor que nos causa el delirio, porque amamos y no somos amados. Y esa es la ingratitud permanente del hombre, que estamos con ese amor humano lleno de pasiones, de celos, y ahora con tanto crimen, violencia, que se genera inclusive en las parejas. ¿Por qué? Porque nos falta hacer realidad estas enseñanzas. Por eso, qué importante es evangelizar con la palabra de Dios, pero también con estas verdades que encierra estos escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta. Porque solamente así, viviendo el divino querer, estando Jesús en nuestras vidas, adquiriremos sus atributos divinos, su temperamento, la paz, el amor, el perdón, la paciencia. Y entonces las relaciones van a cambiar respecto al hombre, pero de una manera especial. Vamos a amar a Dios con gratitud por todo lo que nos ha dado. Sobre todo, darle gracias por este alimento celestial que es el divino querer, que ese es un alimento para nosotros y también para Dios. Él se alimenta de nuestros actos divinos, del amor que tenemos de Jesús. También se alimenta el Padre Dios porque es un amor infinito, como vuelvo a decir. Pero, ¿qué encontramos en el mundo? Ingratitudes, desamor. Sí, estamos en cambio entretenidos en otras cosas y olvidados de Dios. Y eso le causa dolor, como humanamente también nos pasa a nosotros que somos papás.
¿Cuántas veces hemos dado todo de sí para nuestros hijos? ¿Y con qué nos pagan a veces? Con la indiferencia, con la ingratitud, con el maltrato. ¿Cuántos padres están en asilo de ancianos, olvidados por la ingratitud de sus hijos y se sienten solos? No digamos de un Padre de Dios, que ha dado todo. Porque el Padre humano sí, con todas sus falencias, pero ha dado lo mejor que tenía. Pero no se compara en absoluto al amor divino de un Padre Dios. Por eso, mientras más sensitivo y más pleno es ese amor, también es más doloroso. Porque inclusive humanamente hablando puede ser que el Padre ya se acostumbró inclusive a la ingratitud, a la indiferencia, a la soledad. Bueno, así me han pagado mis hijos. ¿Qué más me toca aceptar esta dura realidad? Pero un Dios vivo que por amor nos creó. ¿Cómo sería ese amor tan excelso que no quería solamente ese amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor entre ellos? No. Ya cuando se formó ese amor perfecto, por eso les dibujaba un corazón. Cuando es la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, se forma ese corazón que es todo amor. Pero ¿qué hubiese sido el todo amor sin poder compartirlo con los demás? No, Él quería por eso que haya un hombre verdadero que se salga de eso, de esa presencia divina, trinitaria, afuera. Y ese era Jesús. ¿Para qué? Para que nazca de una Virgen María que también, viviendo el divino querer, estaba en condiciones de decir sí a la voluntad del Padre. Y ella con Jesús, cómo vinieron a darnos esa redención que nos permite salvar nuestra alma para la vida eterna. Pero no solamente se quedó con eso el Señor, ese amor divino quería desbordarse con el tercer fiat, del fiat voluntas tua. Porque la salvación, la redención es un paso, es un medio, pero no es el fin. Y por eso les decía hace poco, la redención pues ha producido santos humanos, pero ya dejó también ya las enseñanzas a Luisa Picarreta para que en el tercer fiat lleguemos a ser imagen y semejanza de Jesús y llegar a la santidad divina. Y entonces sí, podemos amar como se debe amar a un Dios y no causar este dolor que aquí expresa, ¿no? Y si no son todo amor de las criaturas, entra el dolor que nos causa el delirio, porque amamos y no somos amados. Ahora bien, continúa Jesús, nuestra voluntad es vida nuestra, el amor es alimento. Mira a qué punto tan alto, noble, sublime queremos a la criatura, que forma en ella la vida de nuestra voluntad, la cual todas las cosas, las circunstancias, las cruces, hasta el aire que la criatura respira, las convertirá en amor para alimentarla. De modo que se pueda decir, la vida de nuestro querer es tuya y es nuestra, y nos alimentamos con el mismo alimento. Entonces, una vez más insiste, un acto hecho en divina voluntad es un alimento para nuestras almas, pero también ese alimento es para Dios. Con esto vemos crecer a la criatura a nuestra imagen y semejanza, y estas son nuestras verdaderas alegrías en la creación. Poder decir, nuestros hijos se asemejan a nosotros. ¿Y cuál no debería ser la alegría de la criatura al poder decir, me asemejo a mi Padre Celestial?
Por eso quiero que se viva en mi querer, porque quiero a mis hijos, los hijos que se asemejan a mí. Lo que acabamos de decir, ser imagen y semejanza de Dios. Si estos hijos no vuelven a mí en mi querer, nos encontraríamos en las condiciones de un pobre padre, que mientras él es noble, posee una ciencia que puede dar lecciones a todos. Es rico y dotado de bondad y de belleza singular. En cambio, los hijos no se asemejan del todo. Han descendido de la nobleza de su padre. Se ven pobres, tontos, feos, sucios, de dar asco. El pobre padre se siente deshonrado de sus hijos. Es más, los mira y casi no los reconoce. Y al verlos ciegos, cojos, enfermos, y que llegan a no reconocer ni siquiera al propio padre, estos hijos forman el dolor del propio padre. Aquí me estoy un poco recordando lo del hijo pródigo, que teniendo todo en su casa, le pidió parte de su herencia y se fue a tierras lejanas. ¿A qué? No parte de su herencia, sino la herencia que le correspondía, y que así en las leyes judías pues estaban permitidas de dar la herencia en vida a los hijos que lo quieran. ¿Y qué pasó? Este hijo se gastó toda la herencia en una mala vida, en prostitutas, dice el Evangelio, y llegó al colmo de su miseria, que ya después que se quedó sin los medios necesarios, vivía de los alimentos de los puercos. Pero él, pues después de verse en esa situación, dijo, pues en la casa de mi padre hay jornaleros que viven mejor que yo. Entonces iré a la casa de mi padre y le diré que no me trate como hijo, sino como un jornalero. ¿Y qué hace el padre? Le recibe con mucho cariño y hace una fiesta. Y cuando hace la fiesta, el hijo mayor, pues, no quiere entrar a la fiesta. Y más bien le reclama cuando le insiste el padre que vaya a la fiesta. ¿Cómo es posible que a tu hijo le hagas una fiesta cuando se ha gastado toda tu fortuna en vicios y placeres? Y yo que te he servido, nunca has matado un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Y qué le contesta el padre? Pero hijo, era necesario hacer esta fiesta porque tu hermano estaba perdido y ha sido hallado. Y tú siempre estás conmigo y conmigo tienes todo. Ambos hijos no tenían la sensatez de amar a su padre, no por el jornal ni por el cabrito que no le dio. ¿Cuántas veces somos así nosotros, de ingratos, desamorados, que vamos solamente por el interés de algo? Y eso es repudiable humanamente. No se diga, hablando ya en forma divina, qué dolor le causamos a Dios porque no le amamos como se merece. Amarle por lo que es Él, no por las cosas que nos da o no nos ha dado y complacido a nuestros caprichos. Y continúa. Así somos nosotros, quienes no viven en nuestro querer, nos deshonran y forman nuestro dolor. ¿Cómo pueden asemejarse a nosotros si nuestra voluntad no es la de ellos? Imposible. Estos dos hijos de la parábola, para nada. El padre, que era toda bondad, toda misericordia, no les faltaba nada. Entonces es una deshonra. Y en este caso que está hablando, pues, ¿cómo podemos asemejarnos si la voluntad divina no está en nosotros? Posible. Seríamos como animalitos.
¿Cómo pueden asemejarse a nosotros si nuestra voluntad no es la de ellos? Mi voluntad alimenta a nuestros hijos con nuestro mismo alimento, el cual no hace otra cosa que, conforme se alimentan, así se forma en ellos nuestra santidad. Quedan embellecidos con nuestra belleza. Adquieren tanto conocimiento de su Padre, porque nuestro Fiat les habla con su luz, les dice muchas cosas de su Padre, hasta enamorarlos, tanto que no pueden estar sin Él, y esto produce la semejanza. Hija, sin mi voluntad no hay ni quien los alimente, ni quien los instruya, ni quien los forme, ni quien los haga crecer como hijos que se asemejen a nosotros. Salen de nuestra habitación y no saben ni lo que hacemos, ni quién somos, ni cómo los amamos, ni qué deben hacer para asemejarse a nosotros. Por lo tanto, nuestra semejanza está lejos de ellos. ¿Cómo pueden asemejarse a nosotros si no nos conocen y no hay quien les hable de nuestro ser divino? Claro. Por eso estamos como estamos, hermanos, con toda esta serie de problemas sociales, humanos, políticos y espirituales también, problemas en la iglesia, como se está presentando, por ejemplo, en Alemania con estos obispos que no quieren hacer la voluntad de Dios, y por eso hay tantos conflictos, porque se están yendo contra ese querer divino. Permitir y bendecir las uniones no apropiadas, que están contra la palabra de Dios. Mire, ¿por qué? Porque no se conocen estas verdades. Y estos obispos seguramente son teólogos, conocen la palabra de Dios, han hecho muchos estudios, pero están ciegos. Porque no hay la sabiduría divina. Todo es la teología, entre comillas, teología. Ahora se ha vuelto un humanismo a pretexto de la misericordia, de la caridad, del amor, mal entendido. No se hace y no se cumplen los mandamientos de Dios. Entonces, por eso dice el Señor, cuánto dolor tiene, porque no somos semejantes a Él, porque no conocemos estas verdades, y por eso dice, es necesario difundirlas, estas verdades, inclusive a los mismos obispos, a los teólogos de la liberación, a todo ese humanismo que han implantado con esa nueva teología de la liberación, absurda, llena de errores y que provoca más bien la lucha de clases. No, hermanos y hermanas, volvamos a las fuentes, volvamos a ese querer divino que fue desde la eternidad cuando se creó al primer hombre, ser, imagen y semejanza nuestra, dice el Génesis. ¿Y quién era el modelo? Era Jesús, porque desde toda la eternidad estaba el verdadero hombre, que era Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Solamente viviendo estas verdades cambiará el mundo, cambiará nuestra iglesia. Se terminarán las herejías, la injusticia social, porque ya habrá una razón para que el hombre primero busque a Dios, ame a Dios como Él se merece, y no como han hecho del hombre un Dios los teólogos de la liberación y estos obispos. Todo es horizontal, el hombre. ¿Dónde queda Dios y sus derechos? ¿Dónde queda la gratitud? ¿Dónde está la verdadera teología? Por eso, queridos hermanos,
me da muchísimo gusto compartir estos escritos con ustedes, porque yo ahí he encontrado la razón de mi vida. Me falta mucho, lo reconozco, pero he encontrado la fuente, he encontrado el alimento, buscando alimentos en mi vida de ingeniero, el alimento que perece y el vicio. Pero cuando el Señor tuvo la bondad de botarme del caballo junto con la Virgen Santísima para que me acerque al conocimiento de la palabra de Él, la Sagrada Biblia, luego a los escritos de Luisa Picarreta, pero lo máximo, estos escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta, ahora he encontrado la verdadera razón para vivir y alimentarnos con este alimento divino del querer divino, para crecer en santidad divina, para amarle a un Dios como Él se merece. Y el mismo Señor lo dice, primero busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La justicia de amarle a Dios como se merece, ser grato con Él. Y otra frase de Jesús, amaos los unos a los otros como yo los amo. ¿Y cómo ama el Señor Jesús? Con amor divino. Así tiene que ser nuestro amor, no horizontal, sino un amor celestial y divino, primero para Dios y con ese amor divino a los hombres. Entonces la sociedad, la familia, los pueblos cambiarán. Caso contrario, seguiremos como esta pandemia continúa, con ese virus que causa muertes. Igual cuando llega el virus del pecado, de la ignorancia, de la falta de sabiduría y de conocimiento, ese virus te lleva a la muerte, a esa pandemia espiritual que no puedes salir si no cambias y abres tu corazón y escuchas de tanta gente que está hablando del divino querer. Métete en vez de estar viendo esas películas pornográficas, date un tiempo para acceder a esos videos que tantos predicadores bellísimos, buenísimos, sabios, cómo explican la divina voluntad. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto enorme compartir este tema del alimento divino. Que les entre en provecho. Como decimos, cuando comemos algo, estamos almorzando y nos levantamos de la mesa, buen provecho. Que esta mesa celestial, donde se cocinan estas verdades, les entre en provecho. Hasta pronto, si Dios lo quiere.